Entonces vamos a conversar sobre las condiciones de trabajo de maestros y maestras en el Perú en esta emisión de Habla Educación, y tenemos a Madeleine Zúñiga, especialista en educación, vicepresidenta del Foro Educativo, y también al señor René Ramírez del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTEP. Comenzamos conversando con Madeleine. Bienvenida a esta emisión, y preguntarte sobre las condiciones de vida y trabajo de los maestros acá en nuestro país. ¿Qué está pasando con nuestros maestros? ¿A qué debemos tomar atención? ¿Qué podemos hacer? Bueno, mira, en la situación de los maestros en el Perú, condiciones de vida y trabajo, como has mencionado, es muy variada y depende de dónde trabaja el docente de escuela pública. El país es diverso, estamos reiterando eso, ¿verdad? Pero eso nos debe llevar, a pensar que los contextos y las situaciones socioeconómicas, socioculturales, son muy distintas. Entonces, volviendo a las condiciones, es posible que un maestro de escuela pública que trabaja en las capitales como Lima, Trujillo, Arequipa, pero en distritos que no tienen mayor problema económico, digamos, como aquí en Lima puede ser Jesús María o Pueblo Libre, Callao, Miraflores, ¿no es cierto? El profesor trabaje en condiciones que son bastante llevaderas. Pero si ese maestro trabaja en una zona rural, en nuestros Andes o en la Amazonía, es posible que las condiciones en las cuales que trabaja son bastante precarias. Desafortunadamente todavía tenemos muchas escuelas en el Perú donde no hay un piso, ¿verdad? No vamos a decir ya de parqué, pero un piso decente. Están con piso de tierra, donde los niños no tienen suficientes carpetas o tienen carpetas de pares, etcétera, en muy malas condiciones que no están realmente adecuadas para la edad de los niños muchas veces. Maestros que trabajan en centros donde no hay luz, no hay agua, mucho menos teléfono, y todo eso hace la calidad de la educación. Entonces, no es fácil decir la situación del maestro peruano es tal, las condiciones de vida. Por eso insisto mucho en reflexionar qué significa ser un país diverso en estos ejes de la economía, las condiciones o las características socioculturales también de los docentes, ¿verdad? Ahora, hay maestros que provienen de diferentes sectores sociales. Si un maestro proviene de un sector social medio alto, es probable que sus condiciones de vida, repito, no sean, ¿verdad?, lamentables de ninguna manera. Pero si el maestro proviene de una clase popular que le ha costado mucho trabajo hacerse de esta profesión, pero que no tiene un respaldo económico que venga de la familia y que tiene solamente su sueldo para vivir, es posible entonces que este maestro viva en condiciones bastante precarias. Vive en condiciones a veces infrahumanas como viven sus propios alumnos. Y es por eso que es tan importante que el Estado preste la debida atención a las remuneraciones salariales, porque ese maestro esforzado que depende únicamente de su salario para vivir, no solamente sustentarse él, sino también la familia a la cual tiene derecho, ¿verdad? Tiene que ser un salario suficiente que lo haga sentirse bien, que su trabajo está bien considerado y por eso recibe una justa remuneración. En ese sentido, nos alegramos que este gobierno se haya propuesto hacer una mejora de las remuneraciones docentes, pero pensamos que habrá que hacer todavía bastante más para que el sueldo mínimo de un maestro que se inicie en la carrera pues no sea únicamente unos 1.200, 1.300 soles. Es fácil imaginarse que no es posible una vida digna si solamente se cuenta con esa remuneración. Entonces, en eso debemos pensar bastante. Hay profesores que ya podrán ganar el doble o hasta el triple de esa cantidad, ¿verdad? Pero no son la mayoría. No son
la gran mayoría, y debemos pensar siempre con criterio de equidad y no permitir que ningún maestro se sienta digamos, mal pagado por el trabajo que se le está exigiendo para que tengamos una educación de calidad. Y sobre todo por el rol tan importante que tiene. Por supuesto, a eso va, ¿no? Digamos, él es un factor clave en la calidad, pero no es el único. Si él trabaja en condiciones que son bastante deprimentes, ¿verdad?, con alumnos que padecen de desnutrición, que tienen que caminar mucho para llegar a la escuela, todo eso juega un rol en la calidad de la educación. Él es un agente fundamental, pero no podemos olvidar su entorno, su propio entorno familiar y también el entorno de sus alumnos, ¿verdad? Todo eso hace la calidad educativa y no únicamente el factor docente en el aula. Maestros y maestras son actores clave, no son los únicos responsables en que haya calidad educativa. En ese aspecto, yo también quería preguntarte por qué la opinión pública tiene una posición adversa a los maestros y maestras, más aún si este 2012 que ha pasado ha presentado hechos muy particulares, ¿no?, que podemos decir han devaluado más la imagen del rol de los maestros y maestras. ¿Por qué se tiende a responsabilizar solo al magisterio cuando es una responsabilidad compartida de sociedad y Estado tener calidad educativa? Sobre todo mucho del Estado. Bueno, eso se debe a políticas ocultas o a veces del todo manifiestas. Definitivamente, la evaluación de docentes que se hizo en el gobierno de Alan García, en el cual los resultados fueron tremendamente bajos para los maestros, fue fatal, porque el gobierno, lejos de avergonzarse por esos resultados y ver de qué manera sacaba adelante a su maestro, lo culpó del fracaso escolar. Y eso tuvo un peso muy fuerte en la opinión pública, ¿no? Ver en los titulares, ¿no?, cómo el gobierno responsabilizaba a los maestros por la mala educación peruana, eso dolió mucho al maestro y afectó a la sociedad que creyó que eso era verdad. Desafortunadamente hay que decir que en el gran cuerpo de docentes que existe en el país, de escuela pública y privada, especialmente en la escuela pública, hay maestros que dejan que desear. Y de esos maestros, que no son muchos, pero son, es que se prende de alguna manera la opinión pública y especialmente una prensa muy poco reflexiva sobre el tema educativo. Una prensa que busca más la notoriedad, busca el impacto, digamos, de la noticia fácil, ¿verdad? Las cifras escalofriantes también. Exactamente, las noticias que escandalizan. Esa prensa irresponsable tiene mucho que ver con la devaluación de la imagen de nuestros maestros y maestros, especialmente en el periodo gubernamental recientemente pasado, ¿no? Pero ha calado bastante en la opinión pública. Entonces hay mucho trabajo por hacer para revalorar al docente, digamos, no tanto juzgarlo, sino conocerlo de la manera más integral posible, y eso implica conocer las condiciones en las cuales vive y trabaja, y encontrar también quienes comparten esa responsabilidad cuando esas condiciones no son las que se merece él y sobre todo los niños y niñas a quienes está enseñando, ¿verdad? Porque el sujeto final de nuestra atención en la educación son los niños, niñas y adolescentes, y también los jóvenes y adultos que buscan una mejor preparación y buscan dónde educarse, dónde seguir aprendiendo, ¿no? Y van a tener siempre un maestro como su factor clave de mayores aprendizajes, ¿no? Y en este punto yo también quisiera preguntarte qué hacer. Tener más espacios de diálogo, de concertación, de propuesta. Hay algunos productos también de estos esfuerzos que se han hecho de diálogo, de consensos,
¿Por qué no se implementan? Bueno, el proyecto educativo nacional fue producto de un largo periodo de consulta donde participaron los maestros, y por eso hay un objetivo muy claro en ese proyecto, ¿verdad?, que es ley de el Perú contar con maestros bien preparados que lleven a nuestra educación a ser de la mejor calidad. La implementación no es fácil porque necesitas tener, en primer lugar, la absoluta y férrea voluntad política de nuestros líderes para lograrlo. Y eso implica pelearse por el mejor presupuesto posible para atender a todas las necesidades de nuestra educación. En este momento, por el crecimiento económico que todos sabemos que estamos gozando, ¿verdad?, es posible demandar, exigir mayor presupuesto de parte del Estado. Pero es también importante decirlo que no es fácil gastar el dinero porque eso demanda una gestión pública muy fina, un conocimiento nuevamente de todos los obstáculos, todas las tramas burocráticas que existen al interior del aparato estatal, ¿no?, y que muchas veces se convierten en las grandes barreras, las grandes piedras en el camino que uno quisiera ver completamente libre para lograr el desarrollo profesional docente que queremos, ¿no? Y no es fácil a veces traerse abajo una norma, traerse abajo una ley que probadamente está haciendo, como repito, más difícil la implementación de nuevas políticas. Entonces hay que ponerse también en el otro lado, ¿no?, el lado del Estado, para comprenderlo. Pero el Estado, de su parte, tiene que escuchar constantemente la voz de la sociedad y de los maestros en particular. En ese sentido es que Foro Educativo realmente se felicita de estar organizando una conferencia que tiene por objetivo tener la oportunidad de juntar a representantes de Estado, sociedad y maestros y maestras para dialogar y poner sus problemas, sus demandas y sus aportes, ¿no es cierto?, por encima de todo para sacar adelante el desarrollo educativo del país. Sí, en este aspecto, justo si estábamos hablando de esos espacios para conversar, para dialogar, para proponer, del 16 al 14 de febrero de este año se va a realizar la Conferencia Nacional de Educación, Maestros, Sociedad y Estado. Y la denominación incluye también una premisa muy importante: bases por un acuerdo para el maestro peruano. Sí. ¿Por qué un acuerdo nacional? Porque es importante, por lo que decíamos, ¿no? Debemos luchar contra esta imagen tan devaluada que tiene el maestro en la sociedad peruana en general, y el maestro tiene que poner de su parte también para que esa imagen vaya pasando al olvido, y tiene que haber una disposición de parte de la sociedad peruana en reconocer la responsabilidad que le toca como padre, madre de familia, de jefe de una empresa, desde el lugar que ocupe el ciudadano en la sociedad peruana, tiene de alguna manera responsabilidad por la educación del país. No podemos decir que hay alguien que está adulto, ¿no?, que está exento de esa responsabilidad. Una pregunta que deberíamos hacernos todos muy directamente es: ¿qué estamos haciendo por la educación peruana? ¿Qué hacemos en nuestro diario vivir, en las opiniones que juzgamos o en el trabajo cotidiano? ¿Cómo así propiciamos una mejor educación en el Perú? Y definitivamente no lo es criticándola únicamente. Ese aporte debe venir de una reflexión de mi rol ciudadano y desde allí pensar en cómo se puede apoyar a la educación en el Perú. De ahí que esta conferencia convoca a los tres. En primer lugar, a los docentes. Los maestros y maestras del Perú han sido
los participantes más asiduos a las conferencias nacionales que ha organizado Foro en sus 20 años de vida, ¿no? Cada 2 años hacemos estas conferencias nacionales y siempre hemos tenido una participación masiva de maestros y maestras. Pero esta vez queremos también llamar la atención a representantes de la sociedad en general, no únicamente la sociedad civil organizada, ¿no? Los profesores de instituciones de educación superior, por ejemplo, será muy importante que vengan a este espacio que les abre Foro. Docentes de universidades, de institutos superiores pedagógicos, sean o no de la especialidad de educación, pero en particular los que están formando a los futuros docentes del país, ¿no? Y también, por supuesto, están invitados todos los miembros del aparato estatal que están dentro del sector educación en todas las regiones del país, no únicamente en el Ministerio de Educación. Tenemos bastante expectativa por escuchar lo que los panelistas tendrán que decirnos al respecto, tanto de la situación en Latinoamérica, porque abrimos la conferencia con una mesa latinoamericana, escuchando a expertas que han hecho estudios o incluso han ocupado cargos públicos en Argentina, Brasil, Ecuador, para que nos digan, ¿no?, cuál es la situación, las tendencias de las políticas y estrategias con respecto al desarrollo docente en la región. Y luego tendremos una mesa muy peruana, en la cual, en primer lugar, en esta primera parte de la conferencia, tendremos la oportunidad de escuchar a un sociólogo de gran prestigio como Julio Kotler presentarnos un marco del país en términos de su concepción de desarrollo y sus paradojas y desigualdades que atraviesan y, digamos, marcan el país, no siempre con signos positivos. Los otros 2 participantes en la mesa nacional son 2 asociados de Foro, también distinguidos investigadores, como son Manuel Bello, que tratará el tema educación en el Perú, y Ricardo Cuenca, que se dedicará al tema específico de docente en el Perú. Entonces, maestros, sociedad y Estado juntos en esta conferencia para sentar las bases por un acuerdo para el maestro peruano. Me alegra mucho que lo refuerces. Esto olvidé decir desde un comienzo. Es una conferencia peculiar de Foro Educativo. El tema es tan grande y tan importante que decidimos que no podíamos tratarlo en un par de días de conferencia. De allí que esta conferencia nacional tendrá 2 partes. Una primera parte que se desarrollará del jueves 14 al sábado 16 de febrero y allí comenzará un diálogo que esperamos mantener durante los meses de marzo a julio para arribar a la segunda parte de la conferencia en el mes de agosto, y al concluir esa segunda parte debemos tener una propuesta de bases para un acuerdo nacional por el maestro peruano. En ese acuerdo deben estar presentes maestros, maestras, obviamente, sociedad y Estado. Es tal vez un fin ambicioso, pero creemos que es posible lograrlo si dedicamos nuestra atención y sobre todo nuestra reflexión a cómo mejorar la educación en el país, especialmente apoyando y revalorando la hermosa profesión docente. Y finalmente, una inquietud que me ha surgido en base al acuerdo por el maestro peruano, por las maestras peruanas también. ¿Qué puntos son los que no deben faltar en un acuerdo nacional por los y las docentes? Bueno, definitivamente cómo formarse. Cómo formarse, cómo llegar a tener todas las competencias y el desempeño que ahora exige no solamente la sociedad peruana, sino el mundo. Eso es algo importantísimo. También deben darse pautas sobre la mejor manera de cómo evaluar el desempeño del docente. Es un tema muy difícil, porque siempre se colinda con la subjetividad
en la evaluación de ese desempeño, pero es importantísimo abordarlo de todas maneras. Es también importante ver qué es lo que no debe faltar en una carrera pública magisterial, porque eso es lo que le dará seguridad al docente de que está iniciándose en una profesión que va a tener, ¿no es cierto?, un reconocimiento del cual, digamos, carece en este momento en la sociedad peruana, para ser valorado tanto como lo es un buen médico, como lo es un buen ingeniero, un buen biólogo, aunque no los conocemos todavía mucho aquí en el país, pero en fin, ¿no? Tener una carrera de la cual se sienta él seguro y a la cual quiera entrar y permanecer en ella, ¿no? Y que cada vez más chicos y chicas que egresan de las escuelas de secundaria quieran ser maestros y maestras. A mí me emociona muchísimo cuando veo un material audiovisual, cuando escucho, cuando leo la opinión de niños y niñas y cuando dicen yo quiero ser maestro, yo quiero ser maestra, motivados por el ejemplo de su profesor. Tienen un buen maestro o una buena maestra, entonces quieren ser maestros. Pero la pena es que cuando crecen y se dan cuenta de la realidad y muchas veces de lo poco que gana el maestro, entonces las expectativas, digamos, baja. Pero también es importante decir que es una profesión tan hermosa realmente que yo hace poco me alegré mucho de saber de una muchacha antropóloga que yo conozco, había decidido estudiar educación, seguir la especialización de educación, ¿no? Había sido ganada por el tema educativo e iba a seguir como una segunda especialización educación, ¿no? Y ayudar a forjar el futuro. Y es importante decir que es nuestros niños y antropóloga. niñas. Eso quiere decir que tiene un especial interés en la diversidad de los pueblos que hacen el país, ¿no? Y sus necesidades educativas. Y eso ha sido lo que la ha llevado a escoger como una segunda profesión educación. Le va a dar un gran aporte también a su claro segunda especialidad, cuando ejerza su segunda especialidad. Muy bien. Muchísimas gracias, Madeleine, por estar aquí en esta emisión de Habla Educación. Muchísimas gracias también por invitar a todos nuestros oyentes, nuestras oyentes, también a participar en esta Conferencia Nacional de Educación 2013, Maestros, Sociedad y Estado. Ya sabemos, la calidad educativa en nuestro país es responsabilidad compartida, no es solo de los maestros. Y también Y como anunciamos en nuestra sección Foro Debate, luego de conversar con Madeleine Zúñiga, vicepresidenta del Foro Educativo, vamos ahora a tener un enlace telefónico con el señor René Ramírez, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú. Muy buenos días, bienvenido señor Ramírez a esta emisión de Habla Educación. ¿Qué problemas son los que ustedes quisieran que el Estado centre su atención y... Mira, los maestros tenemos una serie de necesidades que son compartidas también con nuestros estudiantes. En primer lugar, los maestros exigimos mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones en las escuelas, con un equipamiento que esté de acuerdo a las necesidades que tenemos los maestros para poder enseñar. Muchas veces a los profesores nos exigen mucho, nos exigen calidad, nos exigen resultados, pero sin embargo cuando queremos dar una enseñanza de calidad a nuestros estudiantes nos encontramos con infraestructuras totalmente deficientes. En segundo lugar, los maestros exigimos al gobierno una mayor atención en cuanto a nuestra situación, a nuestra condición humana. Los maestros somos seres humanos, tenemos muchas necesidades y también tenemos una familia que mantener. Por lo tanto, pedimos un mejor trato en el tema económico, el cumplimiento no solamente de una adecuada remuneración, sino también el cumplimiento de derechos que contempla la ley y que el gobierno lamentablemente busca cualquier tipo de maniobra para no cumplirlas. Ahora, por ejemplo, estamos peleando para que se nos pague deudas que el Estado debería de haber pagado en su momento. Durante la huelga hemos tenido acuerdos con el gobierno, por ejemplo, para que se nos pague los derechos de luto y sepelio y de tiempo de servicio. Eso ya está reconocida, incluso firmada en un acta, pero sin embargo ahora con supuestas interpretaciones están tratando de desconocer eso o anular eso. Eso no es correcto y no es un trato justo que los maestros...
Usted ha hecho referencia a las remuneraciones, a los beneficios laborales que tienen derecho por ser trabajadores, por ser personas principalmente, a profesionalización e infraestructura educativa. El Ministerio de Educación ha anunciado y está implementando algunas medidas como, por ejemplo, el aumento salarial progresivo que anunció, que todavía no se ha concretado, o la ley de reforma magisterial que está en debate y se espera también el reglamento. ¿Qué opinión en general tiene de estas medidas? Mira, el gobierno ha fijado lo que ellos han llamado la remuneración intermensual, una RIN, y ha puesto un costo a la hora pedagógica de 51.83. Y lo que ha establecido es que el maestro tiene una remuneración de acuerdo al número de horas que trabaja. Pero sin embargo, no creemos que eso es justo, ¿no? Porque el gobierno sabe perfectamente que los maestros no todos tenemos la misma jornada de trabajo, y a veces no es posible tenerlo porque en secundaria, porque la jornada es por horas, los maestros de secundaria no podemos tener más de 24 horas, esa es nuestra jornada, y si el costo de la hora pedagógica es igual para todos, entonces, eso yo creo que es un tema que se tiene que debatir, se tiene que tratar, además considerando que anteriormente nosotros hemos tenido ya algunos beneficios reconocidos por ley, y se dice ahora que todos esos beneficios se anulan y que estarían dentro de la RIN, no es correcto. Entonces, por lo tanto, lo que vemos en este momento es que el maestro va a seguir teniendo deficiencias en su remuneración y va a seguir existiendo la necesidad de que el maestro va a tener que recursearse, va a tener que buscar otras ocupaciones, va a tener que desorientarse, ¿no? Quiero usar ese término, en su trabajo, porque más preocupado va a estar en qué hora sale del colegio, qué hora termina su jornada para correr a buscar otro trabajo y poder completar para la canasta básica familiar. Si el Estado realmente quisiera que los maestros nos dediquemos por completo a enseñar a los alumnos, dedicarnos... ¿A cuánto es la remuneración en promedio que tiene un maestro o una maestra en el Perú? ¿Y cuántos maestros más o menos están percibiendo esta cantidad, la cantidad promedio? Mira, antes de ser derogada la ley del profesorado, la 24029, el promedio de la remuneración de un maestro estaba entre 1.100, 1.200 o 1.300 soles, ¿no? Ahora, con esta nueva ley, donde se han anunciado grandes sumas de incremento, encontramos que el maestro de 24 horas de secundaria, su remuneración es de 1.243 soles. Vemos que no hay totalmente ninguna diferencia. Un maestro de primaria, ¿no? Si bien es cierto le están aumentando unos soles más, porque la remuneración intermensual, la RIN, sería en 1.554 más o menos. Allí vemos una variación más o menos en 200 y tantos nuevos soles. Pero sin embargo, un gran número, estamos hablando de más de 70.000 profesores, como somos los maestros de secundaria, vamos a mantenernos con una remuneración totalmente distinta. ¿Qué planteamientos tienen ustedes respecto a sus necesidades, a los problemas que nos comenta, que les gustaría fueron escuchados en un diálogo sociedad, Estado y magisterio, un trinomio para que haya realmente calidad educativa y una consideración al rol del maestro y la maestra en el Perú? Y yo creo que es importante lo que usted dice, ¿no? Y nosotros siempre hemos insistido en eso, de que a través del diálogo, mediante el diálogo, podemos encontrar soluciones, pero lamentablemente hasta ahora quienes han asumido la responsabilidad del gobierno en el sector de educación y en todos los sectores en el sector de educación no han visto de esa manera. Nos invitan al diálogo, nos convocan al diálogo, nos sentamos al diálogo, pero sin embargo se produce siempre un diálogo de sordos. Mientras los maestros proponemos, hacemos llegar nuestras necesidades, buscamos salidas, proponemos salidas, a ellos simplemente no les importa, lo único que hacen es simplemente imponer lo que ellos creen conveniente y no escuchar los planteamientos que hacemos los maestros en este caso. Entonces, si eso seguimos así, vamos a continuar con el mismo esquema, la misma tradición que siempre ha ocurrido en nuestro país. Yo creo que lo que hace falta es sentarnos a dialogar, pero producto de ese diálogo tienen que haber resultados concretos para el magisterio y para la educación peruana. Y que esos acuerdos se cumplan, que se implementen. Deben ser resultados positivos, ¿no? Y deben cumplirse. Y no como ahora, incluso los maestros tenemos que llegar a acciones como las que perjudican a nuestros alumnos. Se toman acuerdos en las huelgas, pero tampoco se cumple con lo que allí se acuerda. Y un ejemplo de lo que le acabo de decir es justamente en la última huelga se han comprometido a pagar estos beneficios de luto y sepelio y tiempo de servicio, pero mañosamente el Ministerio de Economía y Finanzas ahora ha pedido al servir supuestamente que haga una interpretación de la remuneración total de la ley del profesorado y están retirando todos los beneficios
y prácticamente quieren modificar las resoluciones ya ganadas por los maestros. Eso de verdad, esos tipos de jugadas, esos tipos de formas de no respetar los acuerdos, yo creo que hacen mucho daño y crean descontento en el magisterio y los maestros de hecho que piensan nuevamente en acciones como las huelgas. Y más aún si en el Perú se registra un crecimiento económico que sitúa nuestra economía entre una de las más expectantes a nivel de Latinoamérica y en el mundo, en un contexto de crisis, y cómo es posible que los maestros estén pasando por estas necesidades precisamente por falta de equidad en la distribución de recursos. Y si nosotros comparamos con la remuneración de los docentes de otros países como Argentina, como Brasil, como Chile, que están por encima incluso de los $1,000, nosotros continuamos estancados en los $400. Muchísimas gracias, señor René Ramírez, por su presencia aquí en el programa Habla Educación. Esperamos también pronto tenerlo en cabina y seguir dialogando con ustedes, con el SUTEP, con usted, con propuesta, con voz para mejorar la calidad educativa de nuestro país. Muchísimas gracias, encantado como siempre de poder contestarle y espero estar muy pronto en la cabina.